por hoy, más allá de que las clases oficialmente todavía no terminan y que se supone van a terminar en la fecha que se había anunciado, lo cierto es que en los hechos hay muchos cursos y generaciones que ya no van porque apareció un caso, porque apareció un foco, entonces entre que esperan el hisopado y la cuarentena y por 3 días más, chao señores, hasta el año que viene, ¿no? Eso en los hechos. Y no todas, pero algunos sí. Pablo Cayani, maestro integrante del INED, gracias por acompañarnos en este tramo Buenas del tardes, programa. ¿Cómo gracias a le va? ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería hacerse? Bueno, estamos en un momento muy complicado, fundamentalmente en Montevideo, algunas zonas de la frontera, y, y en realidad este ha sido un año que ha sido fatal para las infancias y para las adolescencias. Cuando uno mira, no solo desde el punto de vista de lo educativo, los aprendizajes, donde estamos abajo del 50%, digamos, abajo de 90 días de clase, los que fueron cuando fueron convocados, sino que en materia de protección de derechos, de salud mental, o sea que todo minuto Por que se donde lo pueda ganar veamos, por presencialidad o falta de, es, eso es lo que quiere es, decir, es muy ¿no? Sí. complicado. Pero además, afortunadamente, la humanidad ha ido como avanzando en la evidencia o la producción de conocimientos sobre cuánto afecta el cierre de escuelas y cuánto de ganancia hay, digamos, para poner... Costo-beneficio, a eso se refiere, ¿no? Exacto. Para poner un ejemplo, hay países que tienen mayores niveles de circulación comunitaria y tienen sus escuelas abiertas. Uruguay ha hecho una experiencia que es bien interesante, que es hacer cierres muy acotados cuando se disparan brotes en determinadas localidades. Creo que tenemos que seguir como en esa sintonía donde si no hay situaciones, ampliar lo máximo posible la presencialidad, es decir, prácticamente ir a una situación normal y en la medida que empiecen a aparecer situaciones, ir retirando o ir aplicando más el protocolo o similar. Y además, otra cosa que es la gran ausente, que son medidas de mitigación de esto, digamos, porque esto no está en el presupuesto, no está en la ley de urgente consideración. Digamos, hoy Uruguay es el único país de América Latina que no sabe qué va a pasar en el futuro. Todos los países tienen planes específicos para el tema COVID-19 y educación. Pensemos que hay países que están cerrados. Planes de qué manera se generan acciones que vayan a mitigar unos efectos que sabemos van a ser dramáticos. ¿Pero qué planes, por ejemplo? Aumentar la cobertura de Internet, aumentar la cantidad de computadores, aumentar la cantidad de docentes cuando es posible tener clases presenciales, tener instancias de apoyo, sobre todo para los más embromados, digamos, porque ya sabemos que durante la pandemia, además, hubo quienes se fueron más dañados que otros. Y las estimaciones son importantes, ¿no? De quintil más bajo hay como un altísimo porcentaje No solo de en gente asistencia, digamos. que nunca figuró. El último informe... Ni siquiera en lo virtual, ¿no? Bueno, yo estoy asustado con lo que son los números de primaria, porque los conocemos. Pero en media no conocemos los números. ¿Usted tiene hijos en clase de primaria? Yo tengo hijos en los 3 subsistemas, en secundaria, en UTU y en primaria. Lo felicito, Cayani. Dios. Sí, ¿Están yendo los chiquitos en este momento? El más chico, que va a una escuela de tiempo simple, hubo un trabajo bien importante en la escuela, pero le tocaba ir media semana, digamos. Claro. Y a partir de que se habilitó trabajar con un poco menos de distancia, ahí empezó a tener una semana entera y después media semana. Es decir, se ha ido ganando en posibilidades de presencialidad. No, pero digo ahora, ¿hubo algún brote, alguna cosa que haya impedido? No, estamos todos, digamos, con los cuidados, extremando como esto de tener distancia cuando los llevamos o cuando los vamos a buscar. Hay mucha gente que dice que en realidad todo esto es culpa de los padres que se apelotonan en las entradas y las salidas sin cuidarse. En realidad la circulación comunitaria no tiene un foco de conflicto en las instituciones educativas, por lo menos de los más chicos. Sí es cierto, y eso creo que tanto el Ministerio ha sido muy claro, como la directora de Infancia del Ministerio, cuando se elevan los niveles de circulación del virus, las escuelas son un lugar donde hay niños, hay adultos. Pensemos que, digamos, el ANEP mueve a 700.000 estudiantes en todo el país, 60.000 adultos que trabajan en ANEP, ni que hablar las familias. Y eso es lo complicado, digamos, cuando vos no tenés como un mapa de ruta con cierta claridad o con cierta certeza,
Porque cuando empieza a haber circulación comunitaria no solo es cuando tenés un positivo. Pensemos en una escuela de 350 gurises. Bueno, si hay un positivo en una familia, si hay un positivo en una familia de alguno de los adultos que trabajan en la escuela, ya sean docentes o funcionarios, se dispara una situación que es compleja de manejar. Por eso esto de aprovechar lo que hizo Uruguay, ya lo hizo, digamos. Uruguay empezó cerrando un departamento entero, después pasó a cerrar ciudades cuando había problemas, después pasó a cerrar localidades, es decir, hay capacidad en el sistema integrado de salud para detectar rápido y trabajar en consecuencia. De hecho, se han controlado los brotes y hay capacidad en el sistema educativo de reaccionar con profesionalismo y con certeza. Entonces, creo que eso es lo que sobre eso hay que aprovechar para mantener todo lo posible, pero además para ver cómo se piensa un 2021 que hasta que no esté la vacuna va a tener estas características. Sí, sí, exacto. A ver, preguntas del panel, Pepe. Sí, yo quería hablar un poquito de la experiencia, perdón, ¿no? Que utilice la experiencia personal, pero y más que nada hablar de las maestras, digo maestras porque mayoritariamente lo son, que son unas fenómenas que para mí son de las heroínas de esta pandemia, junto con los rastreadores, los científicos y los médicos y personal de salud, ¿no? Que se han bancado, digamos, la situación previa, el tema de manejarse a través de la computadora, de no escuchar, de decir, fulanito te veo pero no te escucho, menganito, terrible. Se bancaron los grupos de WhatsApp de los padres, que somos una manga de energúmenos, 40 padres, que somos incapaces de ponernos de acuerdo de qué llevar en una merienda compartida. Imagínate preguntándole a la maestra sobre el COVID, ¿no? Y se lo bancaron todo, la verdad que se lo bancaron todo. Ahora, lo que yo estoy viendo que en estos momentos, después que pasamos de entrar, que te pongo alcohol en gel, que pisás una alfombra sanitizante, que entras con los más chiquitos agarrados de una cinta, conservando la distancia, ahora es un malón de chiquilines entrando a la escuela, con muchísimos padres que están en la puerta que no utilizan tapabocas, y no se los endigo ni a la directora ni a los maestros, que ya digo, hacen una labor increíble. Y estaba pensando lo que dijo el presidente de la República cuando anunció esta batería de medidas que van hasta el próximo 18 de diciembre, cuando dijo, me convencieron de no dar por finalizadas las clases. Para mí, honestamente y muy humildemente, creo que era un buen momento para finalizarlo. No creo que en 14 días lectivos, porque si les contamos los fines de semana, se pudiera aprender mucho más. Y era un momento para sacar un montón de gente de la calle, no porque se produzcan focos, pero sí porque todo ese movimiento genera otro tipo de movimiento y otro tipo de circulación. No sé qué pensás al respecto. Bien, nosotros tenemos algunas situaciones que son hoy problemáticas. Hay escuelas que probablemente no hayan terminado el año hoy por la situación que tienen de hisopados pendientes, de gente afectada. Lo que no se puede pensar esto es en las 2.300 escuelas o en los 3.000 centros educativos que puede haber en el país y decir, bueno, para todos lo mismo. Porque en Mina pueden estar yendo todos los días hasta el 18. Claro. Ahora, ¿esa independencia se dio o no? Esa suerte de descentralización se dio desde el principio, desde el vamos. Con las escuelas rurales, por ejemplo, al comienzo. Claro, el problema es que nunca tuvimos una situación de este porte en área metropolitana, que es donde vive la mitad del país. Claro. Entonces, eso me parece que es lo que tiene a todo el mundo más preocupado. Y también es cierto, y yo esto lo planteo, yo entiendo que si no hay más remedio, en algún momento vas a tener que cerrar, porque efectivamente eso puede llegar a descontrolar. Ahora, pongámoslo en la balanza de todas las otras cosas que no cerramos. ¿No? Porque yo veo a la gente de los teatros, está pasando mal, la gente del turismo, ni qué hablar, pero de repente aparecen situaciones que no tienen explicación, de sectores de actividad que se mantienen, que yo los afectaría antes que afectar la educación. Es decir, si me decís qué tengo que cerrar último, bueno, la educación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es dramático los efectos para los gurises más vulnerables. Y lo otro es cuáles son las políticas que hay para mitigar esto. En la educación, pero en todos los otros sectores de la actividad. Digamos, porque si uno ve que efectivamente a las familias se les está complicando y su estructura de prioridades empieza a ser parar la olla, sostener el trabajo, se acaba el seguro, no sé qué. Bueno, en un escenario de ese tipo donde necesitamos que la gente reduzca lo más posible la circulación, bueno, hay gente que no tiene opción de hacer eso. Y no es un problema de bondad o irresponsabilidad. Es un problema de que no tiene la posibilidad de elegir y por lo tanto ahí tienen que aparecer medidas
que ayuden a ese porcentaje de la población. No estamos hablando del 100% de la población, estamos hablando de una franja de población que además es las familias que en general tienen más niños, que además son... Entonces, digamos, yo iría a un esquema que fuera mucho más sinérgico a favor de una infancia que fue muy dañada este ¿Y año. eso no se hizo desde el gobierno? Para algunos insuficientemente, pero el aumento de las asignaciones familiares de la canasta... En realidad se ha estado muy tímido. Es más, si uno mira solo en educación, desde el Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, la UNICEF, todos los organismos que trabajan con infancia o con educación tienen medidas mucho más drásticas que las que ha tomado Uruguay. Es cierto que Uruguay tiene una base que, mal, bien, regular, es una base importante, digamos. Sistema de salud como el uruguayo no hay en la región. Sistemas educativos que tengan esta posibilidad de... Y la pandemia había afectado como afectó al resto del mundo. Hoy es otro escenario, pero en su momento la ecuación era sobre otra realidad. Porque ¿no? los sistemas funcionaron, la ciudadanía respondió, recordemos lo que fue en marzo, abril, donde en realidad quedaban en los barrios las escuelas y las comisarías abiertas. No había más nada. Nada. Y eso tiene que ver con sistemas potentes de política pública, pero también con una ciudadanía que es muy responsable, y de hecho lo estamos viendo todavía en el debate de Montevideo. Yo creo que el GACH dice que hay una fatiga respecto a las medidas, y es cierto, y uno lo ve en las discusiones a veces en el súper o en la feria, yo qué sé, a mí me tocó ver las discusiones por los tapabocas hace un mes, es decir, cuando la gente ya está como diciendo, no quiero saber más nada del tapabocas. Y también es cierto que la densidad de población de área metropolitana es muy diferente a Rivera o 33. Sí, por supuesto. Por acá, Pupo, sí. El GACH empezó a cambiar un poquito el tema de la fatiga y en estas últimas horas empezó a hablar de los núcleos humanos que nos rodean, que son el centro del problema. Por lo menos esa fue la última explicación que dio Radio. O sea, en abril, mayo, cada uno de nosotros se juntaba con un universo de 5 personas y más allá no íbamos. Y ahora nos estamos juntando con un universo de 25 personas. Y ese mayor contacto social con más gente en una semana, por ejemplo, hace que tengamos muchas más chances de infectarnos. Llama lo que sea por el calor, por irresponsabilidad, por lo que vos quieras, pero ese es el tema. A nivel de los brotes, de los 135 brotes de los últimos días, solo el 10% tienen que ver con temas vinculados a los centros educativos. El problema mayor se da a nivel intrafamiliar y a nivel de trabajos. Así que eso abona un poco la perspectiva y la teoría de Caggiani, que además me consta que desde mayo está hablando y está trabajando por la presencialidad. Y la verdad que nosotros en líneas generales en el programa todos hemos impulsado el tema de la presencialidad por las inequidades que se dan. Pero uno de los planteos es si no, Pepe ha hablado de la expresión cortafuego, si no sería bueno un cortafuego. Y la pregunta que yo le quería hacer específicamente a Caggiani es cómo ve él el 2021, porque más o menos creo que todos nos hacemos la idea, tal vez una falsa idea, de que allá por junio tengamos la solución mágica de la vacuna o por lo menos el principio de la solución de este problema del COVID en Uruguay, pero sin duda vamos a tener ya en ese momento un doble desafío, que es recuperar lo que los chicos perdieron en el 2020 y también recuperar lo que pueden llegar a perder en el 2021. ¿Cómo se ve él en ese escenario o qué piensa? Bueno, yo no soy especialista, digamos, pero lo que sí parece necesario que tiene que haber medidas que den más a los que más necesitan. Tampoco hay que pensar que sean medidas de carácter universal. Pero sí hay una brecha que se profundizó, que Sí, ya pero estaba y que ya se sabe recontraprofundizó. desde mediados del siglo XX, se sabe que en vacaciones un niño de una familia con menor capital cultural, con más derechos vulnerados, se distancia de un niño de una familia con capital cultural, con ocio creativo, en vacaciones, digamos, no en este escenario pandémico. Sí. Creo que hoy estamos como en dos desafíos. Uno es área metropolitana, fiestas. El otro es verano. Creo que si somos responsables, si logramos parar, digamos, el crecimiento
de esta situación, vamos a estar en una mejor posición para enfrentar un inicio de año con características que yo entiendo que tienen que ver con la realidad de cada comunidad. Y ¿Habría ahí que ponerle la clase a los información. sábados? Creo que alguien lo dijo. Está planteado para secundaria, sí, para el año que viene. ¿Qué le parece? Yo no descarto ninguna medida, porque como no sabemos esto cuánto termina ni cuánto afecta, es como la guerra, digamos. Vos no descartás ninguna situación. Ni siquiera que se postergue el inicio de clases. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero es que Bueno, pero eso sería, pero en la línea de que cualquier cosa menos la no presencialidad, eso sería terrible. si al inicio de clase estamos en una situación peor que la actual, probablemente haya departamentos que no puedan empezar las clases. Entonces, digamos, yo apuesto a todo lo que se pueda controlar, porque todo eso es lo que va a permitir que los gurises tengan presencialidad. Y la distancia ayuda, la enseñanza a distancia ayuda, pero en educación se precisa presencialidad, se precisa cuerpo. Imaginémonos inicial. ¿Qué cerraría el primer usted, Eh, Cayani? ¿puedo hacer una ¿A qué pondría cotos? Porque usted Qué mismo lo compromiso. decía. No, sé que es una pregunta comprometida, pero bueno, Eh, usted que es pro educación, ¿no? Y que entiende que lo último que habría que tocar es la educación. Porque hoy está todo abierto, todo en funcionamiento prácticamente. El problema es que ahí tenés una situación que eso tiene que ver con las medidas que ponés sobre la mesa. Si vos tenés arriba un 10% de desocupación, un montón de gente que está en el seguro, yo voy a las ferias de mi barrio, las ferias cada vez crecen más, eso quiere decir que está habiendo un problema con el jornal. Hay que ver de qué manera lo que se cierre se mitigan los efectos sobre las familias, porque si no es imposible cerrar. Entonces, por eso pregunto, porque también es muy Yo estoy, fácil decir, yo estoy habría que cerrar totalmente- determinadas actividades. Bueno, ¿cuáles? Yo estoy Y cuando te totalmente pones de a acuerdo pensar con- en cuáles, Bueno, ¿cómo se hace, no? Para que efectivamente no termines destruyendo lo poco que puede sobrevivir un sector determinado. Es muy difícil. Hay un tema... ¿puedo hacer una Pará, pregunta? antes Elvita, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis y también con que las medidas que se han tomado para mitigar son insuficientes y son pobres. ¿No habría que formar algo así como un GACH de educadores que tuviera que ver con hacer una propuesta concreta, que trabajara sobre un proyecto concreto y le dijera al gobierno, estas son el conjunto de medidas que podrían salvaguardar esto que se ha perdido en el año 2020? Y que además permita, porque además esto es como todo, la infancia cuando pierde no se vuelve para atrás. Y hay problemas en estos sectores más vulnerables que efectivamente por razones de familia, no es lo mismo un niño al que la mamá se pone al lado y le dice, ponete en la ceibalita que vas a tener la clase, ¿EDUI que 21 otros no que es no ese les GACH para importa vos? nada. Es que EDUI 21, yo te integro EDUI 21, pero EDUI 21 lo que ha hecho es trabajar sobre grandes estrategias. Esto es otra cosa. El GACH que yo digo es, Emergencia. la emergencia del COVID generó una nueva situación en la educación que agrava problemas que ya existían. Y en realidad me parece que los mejores, los más aptos para dar estas soluciones son ustedes. El grupo de expertos en educación, maestros, los que están en la cotidiana, los que han vivido las circunstancias tan difíciles. Es decir, bueno, muy bien, necesitamos generar, yo qué sé, no sé, pongamos un grupo especializado en trabajar con los más atrasados. ¿Y quién define ese quiénes son grupo- los expertos? y son ellos. ¿Ellos quién? Los que están trabajando al frente de están la hoy educación, ya están en los él cargos. es uno de los expertos, por ejemplo. Él es un paradigma que yo siempre que lo he escuchado hablar, habla con sensatez, con sentido común, que además sabe de lo que está hablando. Y hablo de otros, de gente incluso que de pronto no está hoy trabajando. Hablo de un Florit, hablo de gente que ha estado en el trabajo y que puede generar una base, digamos, de soluciones didácticas, pedagógicas, que obviamente van a pasar por otras posibilidades. Pero te pregunto, ¿se podría hacer esto? Eso es una posibilidad, yo no la descarto, pero me gustaría hacer como dos observaciones. Hay un consenso en Uruguay, que es rarísimo en general, donde están las familias organizadas, los sindicatos que abrieron y reclamaron condiciones, el GACH,
que fue quien permitió la primera apertura, pero además después permitió la apertura en agosto de comedores, además con gente extremadamente solvente en este tema, pero además las asambleas técnico-docentes, digamos, yo creo que Uruguay tiene una situación que si vos mirás para cualquier otro país, no tenés a todos esos actores alineados. Demasiados para opinar, eso es lo que querés decir. No, es que estamos todos de acuerdo en que hay que ganar todo lo posible. Lo que nos está faltando, me parece, es alguna planificación de las autoridades. No, yo estoy hablando de un plan que esté diseñado, cuantificado económicamente, es decir, a la ministra de Economía, al presidente de la República, esto cuesta tanto, porque se necesita un grupo de docentes especializados, un grupo extra de personas que hagan, bueno, obviamente clases extra. Lo que yo me refiero es a juntar toda esa información, planificarla y darle un costo. Y decirle, por acá, este es el camino. Es cierto que no se está aprovechando este escalón de todos estos actores alineados para dar un saltito en ese sentido. Eso es cierto. Bien, ahora yo insisto en preguntar quiénes serían esas personas, porque algunos nombres que citaste, fantástico, nadie podría discutir su valía, pero también son nombres que vienen de administraciones que han dejado mucho que desear en el área educativa. Y ante una pandemia como esta, que nadie tiene experiencia, ¿sería tan fácil? No. Porque una cosa es ser científico y otra cosa es tener capacidad de desarrollar un plan ante estas circunstancias. ¿Qué piensan? Yo quiero creer que Selva lo tiró como ejemplo, porque me parece que si vamos a nombrar, los primeros que tenemos que nombrar son el Ministerio de Educación y Cultura, un Robert Silva, o sea, las autoridades formales que hoy tenemos, que yo creo que son los que tienen que, a través de todos los insumos que le puedan dar todos los demás, incluidos los gremios docentes, son los que tienen que tomar las decisiones. Entonces no nos podemos olvidar de que ellos son los primeros responsables de esas políticas que ella reclama, pero también hay una realidad. Yo creo que esta pandemia tiene varios escenarios en pocos meses. Entonces, van improvisando sobre la marcha porque, vamos a decir la verdad, hasta hace un mes y medio, las cosas venían bastante bien, o sea, éramos parte, esos gurises que hoy nos duele, que de repente algunos de nosotros podemos llegar a pensar que podrían estar saliendo de la presencialidad o alguien se lo plantea, eran parte del 3% de gurises de toda Latinoamérica que tenían presencialidad hasta octubre, o sea, el resto, el 97%, solo podían estar en sus casas. Reducida, te lo digo por mis nietos que yo veo. Iban dos veces por semana a la escuela. Pero eran los únicos. Pero es una presencialidad muy reducida. Y si vos no tenés una familia que sostenga esa educación a nivel del hogar, que es lo que pasa en muchos sectores vulnerables donde a veces ni el padre ni la madre están viendo cómo hacer el peso para poder comer, que van a sentarse al lado del niño a hacer las cuentas o a ayudarlos. Te lo digo como ex maestra. De verdad, la familia cumple un rol muy importante. Y para mí, magisterio en particular, que tú lo nombrabas recién, para mí tiene que ser un bastión de recuperación de esa gente. Pero para eso se necesita dinero, se necesitan ideas que también sean creativas. Yo no soy quien para nombrar quiénes podrían ser. Yo nombré a Florit porque indudablemente yo no creo que ni Robert Silva, a quien sigo en Twitter y los felicito por su gestión, ni Robert Silva está en contra de Florit, ni lo ha cuestionado tampoco. Están todos bastante señores, a ver, los panelistas la seguimos después de la pausa. Tenemos que cortar. Me gustaría un último minuto de reflexión de nuestro invitado, por favor. Nada, a cuidarse mucho porque los efectos tienen que ver con privar a los gurises de tener espacio de educación presencial y eso es clave y todo lo que se pueda ayudar para generar acciones de consenso que mitiguen los efectos que tiene esta pandemia, creo que estamos todos en este mismo barco y hay que aprovechar que Uruguay tiene los sistemas robustos que tiene, la situación sanitaria que tiene, este acuerdo desde los pediatras hasta los maestros, de que los gurises tienen que estar en la escuela, y para eso vamos a tener que cuidarnos, restringir las salidas, porque en la medida que haya mayor circulación comunitaria, los vamos a afectar. Cayani, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento y bueno, le queda poco al año, que no sé, hay gente que dice, ¿para qué querés que se acabe el 2020 si el 2021 capaz que es peor? El 1 de enero viene igual, ¿eh? Pero psicológicamente no tiene esa idea, ¿no? Que termina algo y bueno, en fin, fuerza.
Muchas gracias por acompañarnos. Pausa y ya venimos. Será mejor que aprendas a